Por supuesto, nos ocupa hoy dos grandes temas. No es que sean exclusivos, porque de alguna manera están relacionados con muchos otros. Las negociaciones, por ejemplo, que se iniciaron en México bajo los auspicios pues, del gobierno de López Obrador, mucho más confiable para la diplomacia occidental que cualquier otro gobierno de América hispánica. Será porque reúne las características típicas, ¿no?, de la mayoría de estas élites, que es suficientemente cerca de los Estados Unidos por su enormidad de tratados comerciales y de paso migratorios, etc. Y al mismo tiempo garante por su llamada doctrina Estrada de una imparcialidad inveterada, permanente del Estado mexicano respecto a la diplomacia norteamericana. Y es entonces una especie de garantía de que si México se compromete, habrían suficientes garantías para que cualquier gobierno, cualquier claque gubernamental de estas que han pululado en América Latina tenga garantías de que no van a usar al intermediario para su beneficio. Y efectivamente, por ejemplo, México, que nunca aceptó las medidas de Norteamérica contra Cuba el año 60-61, cuando Betancourt logró reunir una gran coalición de países de la OEA para incluso hacer expulsar a Cuba de la OEA, México no solo se negó, sino que siguió comerciando todos estos 62 años. México se mantuvo independiente de cualquier postura diplomática de América hispánica, de América en general, y de Estados Unidos en particular, para lograr que se confiara pues en esa imparcialidad mexicana. Por primera vez que yo recuerde, México vuelve a ser parte activa de una diplomacia hacia un gobierno izquierdista como este de Venezuela. Antes lo fue, recuerdo que era del grupo Contadora, del grupo que garantizó con Venezuela, o digamos épocas pasadas de Carlos Andrés Pérez y con Luis Herrera, garantes también del trato de América entera hacia el Estado nicaragüense, insurrecto para entonces en manos de los sandinistas y en manos de una claque de la peor especie que lo había en Nicaragua y sigue habiéndola, y que peleaban contra ella por los factores de la llamada Contra, incluso con un operativo militar tan fuerte de estas tropas, podría decirte que eran invasoras, auspiciadas por los Estados Unidos y el gobierno Reagan. Y bien, el grupo de Contadora tenía en México y Venezuela las dos garantías fundamentales. De manera que cada vez que hubo un gran hecho en América hispánica, a la hora en que el izquierdismo debió tener garantías de alguien, se recurrió a México. Y esta vez el señor, por no decirle otra cosa, el señor Maduro, ha aceptado que México fuese el país que da garantías. Antes no, porque México tenía un gobierno, digo, para este efecto del chavismo, antes no, porque los anteriores gobiernos de México habían sido del PRI y del PAN, del Partido de Acción Nacional, y del PRI, ambos en ya un proceso derechizante muy fuerte que no le ofrecía garantías a ningún izquierdista. El último que intentó una distracción hacia Cuba fue el propio gobierno del PAN, de aquel el presidente hace una década o más, que sin embargo llegó a tener un roce muy fuerte con Fidel Castro cuando le pidió que estuviera en la reunión, pero poquito tiempo, porque podía molestar la presencia de otros ahí, en particular de Estados Unidos, una cumbre que se hizo en México. Y bien, Fox, el presidente Fox. Bien, les decía esto como a manera de introducción desordenada de que efectivamente México es garante para cualquier gobierno izquierdista del mundo, de América Latina, de América Hispánica o de Venezuela en particular, que quiera obtener alguna ventaja de esa intermediación. Y efectivamente, al haberse apersonado en México los representantes de la MUD,
por la voz del señor Bali, bueno, el exalcalde de Baruta. Bueno, tenemos entonces que se ha abierto pues un proceso de garantías plenas para que allí haya frutos, cualquiera sea, pero que haya frutos. Me imagino que los cálculos del gobierno será obtener la rendición final del proceso llamado de transición, porque allí se va a firmarle garantías al madurismo de que terminó, de que fue sepultada la etapa en la que se permitió ciertas veleidades la oposición venezolana de la mano de la diplomacia norteamericana que auspició pues el tal gobierno provisional, el gobierno interino de Guaidó. Ese gobierno interino ya no es ni la sombra de lo que fue inicialmente. El propio interino y la propia coalición de fuerzas del interinato han sucumbido a la tentación de hacer dinero con la oposición política. Muchos de ellos han terminado en convertirse en millonarios o en figurines, digamos, de la diplomacia esta conveniente, y vemos a los venezolanos más desamparados que nunca en manos de esta oposición de alcahuetes del chavismo. Y es que la oposición en México, la delegación opositora en México, no hará otro papel que el de alcahuetes de este régimen de oprobio que se ha instalado en Venezuela, sin que tengamos esperanza de verlo finiquitar sus días, por cuanto ahora tiene nuevos bríos, nuevas garantías que le da la existencia del gobierno Biden por un lado, y el arreglo del conjunto de esa oposición detrás del liderazgo del señor López, del señor Borges, del señor Capriles, del señor Guaidó. Todos ellos, además de las tradicionales de Acción Democrática y COPEI, si es que existen todavía los copeyanos que por allí respiran todavía, pero bueno, Primero Justicia es su sustituto. Todas esas coaliciones, mis amigos, están garantizándole al gobierno de los chavistas que pueden dormir tranquilos, que en la nueva etapa abierta con el gobierno Biden van a un arreglo que ellos consideran pues necesario. Los venezolanos, la verdad que no piensan igual. El 90% de los venezolanos o más, o el 95%, estima que no importa quién negocie, porque lo que negocian es el acomodamiento de estas élites corruptas, y los intereses del pueblo llano han sido postergados desde hace años y siguen postergados. No están en la mesa los intereses del venezolano común y corriente, de las familias, de los exilados. No, eso pasó a tercera o cuarta categoría de problemas. Lo importante para estos gestores de la nueva etapa de la paz de sepulcros en Venezuela, esta paz de firmantes convenientes de la MUD y del gobierno, no nos pueden reservar otra cosa que no sea que se atornilla lo que queda del chavismo en el poder. El problema para el régimen ahora no es que quiera que pacten con él, sino que qué es lo que va a pactar. ¿Qué garantías puede dar? Algunas libertades para restituir la fe en un proceso electoral, en un sistema electoral absolutamente corrupto en el que nadie cree. Bueno, a lo mejor le dan algún pequeño hálito de vida a ese sistema electoral. Pero lo de fondo en Venezuela es que no hay garantías para que exista una normalidad de vida democrática en Venezuela, ni de vida. O sea, no se trata de vivir en democracia o no, es poder vivir en aquel país asolado por el hambre, las privaciones, la quiebra del sistema sanitario, la quiebra del sistema educativo, la quiebra de la seguridad, del sistema de seguridad interior, que ve pulular las mafias locales, los pranatos, como parte del paisaje de la vida cotidiana. Amigos, vivir en Venezuela es hoy una calamidad, aunque hemos pasado a una etapa distinta en la economía. Ya no hay socialismo, no nos quejemos, ya el socialismo no existe. Si es que alguna vez lo hubo. Hubo estatismo a ultranza, venía de ADE y de COPEI, una pequeña dosis incluso
desde cuando Pérez Jiménez, esa dosis de estatismo fue creciendo en la democracia de Adey Copey hasta que abruptamente en los años 80 se hizo omnipresente en la economía nacional, y cuando ya daba síntomas de que con alguna racionalidad se había manejado la industria petrolera para transformarla en un motor, aunque fuese de una economía privada que era solo auxiliar de la economía capitalista estatal, esa economía privada siguió pues creciendo a la sombra del Estado capitalista protector y estimulador de la poca actividad privada, o de la mucha actividad privada, pero de pequeña escala que había en Venezuela. Eso lo transformó Chávez en la porquería que era Maduro, a saber, una omnipresencia tal de la empresa estatal, pero ya corrupta y ya encaminada hacia su disolución, hacia su, digamos, desaparición como motor económico, por cuanto, habiéndose transformado en un aparato clientelar sin límites, era pues un mecanismo solo de distribución desigual del producto petrolero, que iba a manos privadas por la vía bancaria o por la vía de los presupuestos de asignación corrupta a determinados clanes de la construcción o de los servicios. Y vimos entonces este ocaso de la economía petrolera, la desaparición de las empresas básicas de Guayana, el cierre progresivo de todo lo que significó el cordón industrial de Valencia, Tejerías, digamos el ocaso de lo que ya había en Barquisimeto, en Maracaibo y otras ciudades. Aquello fue transformándose en una tierra de desolación y muerte para la empresa privada, para la industria y para los servicios. Amigos, el que crea que todavía hay socialismo en Venezuela, o de que Chávez se salió con la suya, bueno, se salió con la suya acabando con el país, en tributo a la burocracia infecta cubana y venezolana, pero no es verdad que hubo una construcción del socialismo, producto de un desarrollo de la economía estatal. Fue la economía estatal la que reventaron, y ya habiendo acabado con la economía privada por su expropiese, o la desconfianza generalizada que imprimió en sus primeros años, donde había que estar loco para meter plata en Venezuela como capital privado. Bien, una vez que se logró esa gran performance de acabar con la actividad privada y reventar la industria pública y la inversión pública, bueno, ya estamos en el mejor de los mundos para el burócrata corrupto que ahora se recostó en el contrabando, en la extracción mineral para venderlo por las vías ilegales en el mercado negro de minerales, sobre todo el oro, y en la actividad madre más rentable de Venezuela, el narcotráfico, bajo los auspicios de la FARC y el cartel de Sinaloa en México. Y bien, ahí estamos, con esa Venezuela empobrecida, en deserción masiva de sus habitantes, 5 o 6 millones ya fuera de la patria, y en una especie de sobrevivencia, caramba, accidentada, por decir una expresión genérica, de los que aún siguen allí, esperando, no sé, morir a mengua. No puede ser que sea una esperanza de vida allí, una esperanza de morir bien, de morir tranquilo. Bueno, ni siquiera eso tienes el privilegio de tenerlo. Un país que fue principal exportador de petróleo del mundo y verse convertido en importador de gasolina, de los 300.000 barriles que ahora se consumen, que ahora se producen, para pagar a los chinos parte de lo que le deben, y el resto, bueno, semi-refinar o completar el refinamiento con refinerías destruidas y todas habiendo estallado, con unos auxilios iraníes que ahora son los últimos pues en lograr las ligas esas que nos sirven como gasolina, que estropea los motores, etcétera, pero que ahí están. Logran poner a funcionar parte del parque automóvil. Que hablar del diésel, que hablar de nada que tenga que ver con el resto de otros combustibles. Allí no hay nada que pueda parecerse
a aquella etapa en la que Venezuela le sobraba de todo en materia petrolera y de combustible. Aquel contrabando de extracción de gasolina, eso se acabó. Ahora hay importación por vía de contrabando de gasolinas de cualquier país.